alabanza, Señor. Ellos son siervos tuyos, Señor, y gracias, Señor, por usarlos en esta tarea tan bonita y tan especial, Señor. Gracias por mantenernos, Señor, en este tiempo de dificultad, Señor, de prueba, mantenernos con la firmeza, Señor, de que tú no nos dejas solos, con la fidelidad de tu provisión diaria, Señor, de alimento, de respuesta, Señor, de visión, de sabiduría y de todo lo que sabemos que de ti proviene, Señor. Colocamos este día, Señor, en tus manos, Señor. Clamamos por la situación de todos los seres humanos en la tierra, Señor, para que ellos todos lleguen a conocer de ti, Señor. Y disponemos nuestro corazón hoy, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Y en tus manos encomendamos nuestro crecimiento en ti, Señor. Bendito eres, Señor, por siempre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, que está sobre todo nombre, Señor. Y en él avanzamos, Señor. Amén, amén. ¿Están viendo, hermanos, están viendo la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Si no se escucha bien, me avisan, por favor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que soy mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque puedas devolver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en ti, si ya no pienso en ti, si no te la mano sin cambiar, y ves que no soy mismo, si notas algo así, no me dejes solo. Corrígeme y hazme, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que soy mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque puedas devolver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti,
Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas volver al camino donde un día caminé, pues háblame. Oh, pues háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Bueno, parece que es una canción con una letra muy particular, muy particular, para prestarle bastante atención, para ver qué le habla a uno, el Señor, a través de una letra y una alabanza. Pues de eso se trata hoy la enseñanza. Hoy se trata de hablar de una palabra de 2 letras y se llama fe. Vamos a hablar de fe. Ese es el título hoy, fe. Y debajo de ese título colocar ¿qué es fe? ¿Cómo es la fe? ¿Qué es fe y cómo es la fe? Pues todos recitamos que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Recitamos, siempre recitamos. ¿Pero qué es fe? ¿Cómo es la fe? Y es lo que vamos a tratar de descubrir en esta mañana a través de las Escrituras. Ustedes saben que yo no predico, yo llevo es una enseñanza. No sé predicar, creo que nunca lo aprendí. Y tengo varias preguntas aparte de qué es fe y cómo es la fe. Y es, ¿por qué el miedo o el temor en el diario vivir? ¿Por qué ese susto todos los días? El sustico a ver qué va a pasar dentro de media hora, dentro de una hora, que si tengo plata, que si no la tengo, que el hijo, que la abuelita, que el papá, que la mamá, pero todo es miedo. Que si la empresa creció me da miedo, que si se va a acabar también me da miedo, que si tengo salud tengo miedo, si no la tengo también tengo miedo, porque si la tengo de pronto la voy a perder y si no la tengo, pues Señor, tengo miedo de morirme. Pero todo es una situación en un ambiente, por ejemplo, como en el que nos movemos hoy, de pandemia, de coronavirus, de que la economía, que sí, que no. Todo eso genera en el ser humano muchas cosas. Y son temores, son miedos, son cosas que uno dice, y Señor, ¿y cómo hago? Y estoy hablando de hijos, estoy hablando de nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso la pregunta, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo es la fe? Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es fe? Me recitan Hebreos 11:1 al dedillo. Eso es verdad porque eso es lo que sabemos hacer, recitar versículos. Pero hoy vamos a ver si es de recitar versículos la fe por la cual caminamos, la fe en la cual vivimos, en la cual nos movemos y somos además. Bien. Vamos a ir primeramente a un versículo que todos lo sabemos. Y de una vez empezamos a mirar qué es eso de fe. Bien, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10.
Vamos a ver qué es fe. A ver si empezamos a descubrir qué es fe. Un hermano que lea Romanos 10, versículo 17, por favor. Así que Romanos la fe, 10, 17. así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es. Ahí dice lo que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Por el oír. La fe El es oír. por el oír. Dice que la fe es. Si no oigo, ¿qué pasa? No puedo No hay lograr fe. fe. No es fe. La fe es de ser, es por el oír. Pero si no oigo, la fe no es. No es. La fe no es. Así está diciendo ahí. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Bien, esto arrancó un poco fuerte. Yo les confieso que desde que estoy estudiando este temita, ayer les mostraba a los hermanos lo que tenía preparado para hoy y habían 2 hojas en blanco, no había escrito nada, porque realmente esto con mi esposa nos tiene muy quebrantados realmente, porque entender lo que es fe y para qué es la fe, cómo es la fe, eso es bien fuerte, bien. Entonces la fe es porque yo escucho, si no, no es fe, para mí, como creyente. Bien, bien. Miremos ahí Primera de Corintios 14. A ver cómo conjuga Primera de Corintios 14 con lo que acabamos de leer. Si tienen, por favor, puede ser otra versión, aunque ahí habla otro tema, pero miremoslo en otra versión también. Primera de Corintios 14, 15, hermano Pedro. y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué Leemos pues? la versión, hermanito. Ya la leyó otra vez. Oraré con el espíritu, pero... Mi padre, tengo nueva traducción viviente. Bueno, Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. muy bien. Vamos a centrarnos en que hay que orar, sí, pero hay que orar ¿cómo? Con entendimiento. Hay que orar con entendimiento. Bien, venimos diciendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y leemos en 1 Corintios 14 que si yo voy a orar con entendimiento. Con entendimiento. ¿Qué es orar con entendimiento? Todo eso lo vamos a ver en la medida que vayamos caminando en esta enseñanza. Orar. Hermana Malejita, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Perfecto. ¿Es un monólogo? No. Parece que no. ¿Qué es hablar con otra persona, Maleja? Expresarle lo que pienso, un problema, bueno, no sé. Y no más, eso es un monólogo. Eso que dijo Maleja es monólogo. Ok, sí, relacionarse. Yo hablo con él, pero ¿qué espero? Que él me hable. Yo espero que él me hable.
Orar es hablar con Dios, pero hablar con Dios no es hablar yo solo. Orar es una escuchar. conversación. Es una conversación. Es escuchar también. Yo hablo, yo escucho. Eso es orar. Eso es orar. Tengan presente eso porque de eso se va a tratar esta mañana todo lo que vamos a hablar aquí entre todos. Orar es hablar. Entonces necesito orar, pero orar con entendimiento. Porque si no, yo solo voy a decir y a decir y a decir y ahí puedo pasar 3 horas diciendo. 3 horas diciendo. Bien. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Hebreos ya unas cuantas semanas y estamos viendo quién es el Señor Jesús. Y hemos descubierto que es el Hijo de Dios, pero que es un hombre como usted y como yo. ¿Eso de hacia dónde nos está llevando? A tener identidad como hijos, nosotros también. A que usted entienda que es hijo e hija de Dios. ¿El Señor Jesús lo entendió? Claro que lo entendió. A plenitud entendió que era hijo. Y como él entendía que era hijo, ¿a quién le hablaba? A su papá. ¿Y su papá qué hacía? Le respondía. ¿Usted es hijo o hija? Si es hijo o hija y tiene identidad de hijo o hija, ¿a quién debemos ir? A nuestro papá. ¿Y él qué va a hacer? No, le podemos hablar y él nos va a contestar, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a decir lo que hay en el corazón de él. Así como nosotros les ponemos nuestros corazones, a nuestro corazón a nuestro papá, él también expone su corazón a nosotros, porque él nos enseña lo de él, para que nosotros aprendamos a caminar sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Oír la palabra de Dios. Oír. La fe es oír. Si yo me acerco a Dios, mi fe se fundamenta ¿en qué? En lo que oigo de mi Padre. Ahí se fundamenta la fe. La fe no se va a fundamentar en recitar 3 versículos o declarar palabras que Dios no me ha dicho. Sí estoy declarando palabras que están escritas en la Biblia, pero Dios me las dijo que las dijera. Dios me dijo, Giovanni, diga estas palabras, o Giovanni, esta es tu fe, párate aquí en lo que yo te estoy diciendo. Fe es oír. Fe es oír a mi Padre hablar. Fe es que usted escuche a Dios hablar. Eso es fe. Si fundamentamos nuestra fe en versículos, como veíamos en Hebreos, nos vamos a frustrar, vamos a llorar, vamos a decir, no, estoy abandonado, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios guarda silencio. Todo lo que ustedes quieran podemos decir. Todo lo podemos decir. Si no nos acercamos a Dios con entendimiento, con entendimiento. Necesitamos acercarnos a Dios con entendimiento. Bien. Hasta ahí que va entendiendo, Pedrito. Ya. Hasta ahí que es preciso entablar una conversación con nuestro Padre Celestial, no conmigo mismo, para que haya relación, y de esa manera, cuando yo empiezo a relacionarme con alguien, puedo confiar en lo que esa persona me está hablando, lo puedo identificar si es verdadero o falso o qué me está diciendo, y poder tener la certeza de la palabra que escucho de parte de la fuente, que en este caso es el pensamiento de Dios. Amén. Gracias, Pedrito. Gracias. Vayamos hacia Isaías 57. Isaías 57, hermano Camilo, versículos 10 y 11. Y hermana Lady, en Nueva Traducción Viviente, sea lista para leer los mismos, por favor. Hermano Camilo. 57, ¿qué, hermano? 57, 10 y 11. ¿No está Camilo? Ya estoy. Bien. Y dice así, Isaías 57, 10 y 11. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano
por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Bien. Pregunta el Señor. Dice el Señor en el versículo 10. En la multitud de tus caminos, Giovanni, te cansaste, pero nunca dijiste, oye, no hay remedio, fracaso tras fracaso, angustia tras angustia, miedos, temores y demás, pero no dijiste, oye, no hay remedio en esto que estoy viviendo, no hay remedio. Y como no encontré remedio, entonces me llené de nuevas fuerzas porque me apareció algo por allí o por allá y volví, me llené de vigor y no me desalenté, me recuperé. Me sentí bien porque me salió un negocio o porque arreglé las cosas con mi cónyuge o porque conseguí trabajo o porque estaba enfermo y me alenté, volví y tomé nuevo aliento. Pero ahí está hablando de mis fuerzas, de las mías. Dice ahí el versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Hermana Lady, lo lee por favor en esa versión. Se han cansado en su búsqueda, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nuevas fuerzas y no se fatigaron. ¿Le tienen miedo a esos ídolos? ¿Le producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras. ¿Será que por mi largo silencio que ya no me temen? Bien. Entonces empezamos a hacer las cosas en nuestra fuerza y de pronto nos tropezamos y otra vez, pero algo pasa y volvemos y nos levantamos y tenemos miedo y faltamos a la fe. ¿Qué es faltar a la fe? ¿Qué será faltar a la fe de acuerdo a lo que venimos hablando? Dejar de oír la palabra de Dios. Jacqueline, hay que cerrar el micrófono porque se escucha por allá un perro. Bien. Entonces, ¿qué es faltar a la fe? Es no oír la voz de nuestro Padre. Eso es faltar a la fe. Entonces, como no escucho la voz de mi Padre, pues hago y me voy a sentir cansado. ¿Y cuándo se va a terminar el miedo y la frustración y toda la desazón que podemos sentir por cualquier cosa que estemos pasando, buena o mala? Entonces, faltó a la fe este individuo de aquí de Isaías 57. Se olvidó. Y entonces lo más fácil es decir, Dios guarda silencio. Dios no me habla. Dios no me dice nada. Pero si usted se acerca, entre comillas, a la oración, queriendo escuchar lo que usted quiere escuchar, pues va a guardar silencio Dios porque no está escuchando lo que Dios le está diciendo. Pero si nos acercamos a nuestro Padre a escuchar el corazón de Dios, su buena voluntad agradable y perfecta, Dios nunca va a estar en silencio para nosotros. Está en silencio cuando no escucho lo que quiero escuchar. Ahí para mí está en silencio. Pero de resto no podemos faltar a la fe si nos acercamos para oírlo a Él, no para oírnos a nosotros mismos en la oración. ¿De qué nos asustamos y tememos? Es la pregunta. En el versículo 10, yo le tengo un título, yo puedo. Y como yo puedo en el versículo 11, entonces falto a la fe, falto a la comunión, falto a querer escuchar la voz de Dios. Habacuc capítulo 2, hermano José. Habacuc capítulo 2. Adelantico de Zacarías creo que está. Atrás. Sí, atrás. Habacuc 2, hermano José, ¿sí pudo abrir?
Bien. Versículos 1, Pues yo lo tengo. versículos 1 al 4, hermano José Cepeda. José Cepeda. Me tienen bloqueado. No. Ya está bien ahí. Ya. 2, 6. 2 del 1 al 4. Del 1 al 4. Leo la nueva versión internacional. Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me digan, de su respuesta a mi reclamo. El Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Gracias, hermano José. Amén. Entonces, dice que Habacuc va a estar pendiente sobre el techo de su casa, muy pendiente, escuchando a ver qué le va a hablar Dios. Giovanni, ¿puedo leer la traducción actual? Léala, por favor. Un segundo, me devuelvo. Dice: ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió: voy a darte a conocer lo que está por suceder, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son mis humildes, vivirán porque confían en mí. Muy bonito. Bien. Entonces, ¿Puedo leer otra versión? Bueno, está bien. Dice: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Gracias. Bien. Entonces este hombre va a estar atento. ¿A qué va a estar atento? A la voz de Dios. Él oró, pero también quiso escuchar. Y Dios le respondió. Este hombre seguro quería que las cosas sucedieran ya, pero parece que no son ya, como nos sucede muchas veces a nosotros. Queremos que las cosas pasen así, rapiditico, pero Dios le dice: se va a demorar, va a tardar, pero que se cumple, le dice el Señor. Entonces, si se va a cumplir, ¿en dónde fundamentó la fe Habacuc? En la respuesta de Dios, que va a llegar, que no la va a ver en el momento que él quiere, está bien, pero fue que Dios se lo dijo: mijito, tranquilo, espere, yo te prometo que te voy a cumplir lo que te dije. Y el versículo 4 dice muy clarito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hizo a Habacuc justo? ¿Qué hizo que su fe le diera vida? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. No podemos tener vida escuchando versículos, leyendo la Biblia. Así no conseguimos vida, mis hermanos. La vida se consigue escuchando a Dios hablar, estudiando la palabra, pero escuchando a Dios hablar. No hay otra manera. Y si no, nos vamos a amargar. Y si no, vamos a sufrir. Y si no, vamos a decir: Dios no me habla, Dios no existe. Entonces ponemos por delante de nosotros cualquier problema o cualquier situación, o mi hogar, o mis hijos, o mi familia, por delante de Dios.
entonces yo soy el que tengo que hacer. Y no voy a vivir, porque el justo vive por oír la voz de Dios. El justo vive por oír la voz de Dios, no por otra cosa. No puede vivir por otra cosa. Y si no, va a fracasar. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Alba. ¿11 qué, pastor? Ya le digo, ya le digo. Marcos 11. Vamos a leer desde el 21 al 24, pero antes les quiero contar de qué se trata la historia. Jesús salió con sus discípulos a caminar, a ir a predicar, y de pronto tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojitas. Se acercó a la higuera, no tenía fruto, y le dice a la higuera: nunca jamás usted puede dar fruto. No vuelve a dar fruto. Al otro día por la mañana pasaron por el mismo sitio, y como siempre Pedro, muy atento a lo que está sucediendo, dice desde el 21 hasta el 24. Dice: Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús contestó: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan será suyo. Muy bien. Entonces Pedro ve que la higuera se secó, se murió, y le dice: Señor, oye, ¿por qué esta higuera, mire, se secó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver la higuera muerta con la respuesta del Señor Jesús? El Señor Jesús dice: tenga fe en Dios. ¿Por qué le diría tenga fe en Dios? ¿Qué piensan ustedes? Alguien que me ayude con esta enseñanza, porque yo ahí sí, tengan fe en Dios. ¿Por qué le diría? Bueno, pues si la fe es oír lo que Dios habla, y este hombre Jesús está diciendo: tengan fe en Dios. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué lo hizo a él reaccionar de esa manera diciendo tengan fe en Dios, si la fe es lo que Dios me dice, lo que yo escucho de Dios? Muy bien. Alguien que le ayude a Lorenita. Muy bien. En esta parte, cuando dice tengan fe en Dios, es porque aquí nos enseña que tenemos que primero escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Quién la escuchó? ¿Ah? En ese texto, ¿quién la escuchó? En ese texto la escuchó fue Pedro. No. ¿Sí? La higuera. ¿No? Ah, la higuera. La higuera no escucha la voz de Dios. No, fue Pedro. La voz de Dios fue el Señor Jesús. Pedro. El Señor Pedro, porque Pedro fue el que... la voz de Dios. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús escuchó la voz de Dios? Porque el que le dijo a la higuera que se secara fue Dios. Fue Dios. Él en oración escuchó a su Padre hablar, y él le dio la orden a la higuera que se secara porque había escuchado a su Padre hablar. Y Pedro le pregunta: oye, pero mira la higuera. Y el Señor le dice: si tú escuchas a Dios, vas a tener fe, porque todo lo que Dios te diga se hará. Versículo 25.
4, hermano Pedro, versículo 24. Ahí está la clave. Por tanto, dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es orar? ¿Hablar yo solo o escuchar a mi Padre? Por tanto, todo lo que pida orando, todo lo que usted pida orando, crean que lo van a recibir. Pero ¿qué es lo que voy a recibir? Señor, quiero carro, casa, beca, Señor esto, Señor lo otro, y Él me va a dar todo eso. No, Él me va a dar lo que sabe que yo necesito. Y lo voy a recibir, todito lo voy a recibir. Por eso se secó la higuera. La enseñanza de la higuera es para decirnos a nosotros, escuchemos a Dios hablar. Escuchémoslo hablar, que cosas grandes van a suceder en su vida y en mi vida. Y que lo que pase a nuestro alrededor no nos puede tomar por sorpresa, por favor. Que murió, que vivió, que quedó sin plata, que se enfermó, que se fue de la casa, que nada nos puede tomar por sorpresa. Porque Dios nos lo tiene que contar a nosotros. ¿Cuándo? Cuando vamos a Él. Cuando estamos en su presencia y escuchamos la voz. No estar allá de rodillas, diga y diga y diga, y Dios no dijo nada, y entonces cojo 2 versículos y digo, Dios me dijo esto. Y en el momento que declaré los 2 versículos y no pasó nada, entonces ¿cómo quedó Dios? ¿Cuántas veces podemos hacer a Dios mentiroso? ¿Cuántas veces podemos hacer a Dios mentiroso? Cuando aún nos paramos en un púlpito para decir, Dios me dijo, y Él no ha dicho nada. Esto no es de extrañar que cosas como estas pasen, que el Señor Jesucristo diga, tengan fe en Dios. ¿Para qué quiero tener fe en Dios? ¿Cómo se obtiene la fe en Dios? Él está diciendo, yo tengo comunión con Dios. Lo invito a que tenga comunión con Dios. A que usted también puede escuchar, Pedro, la voz de Dios. Pedro, si usted se acerca a Dios, también puede hacer lo mismo. Hacer lo que el Padre le diga que tiene que hacer. Oír la voz de Dios. Bien. La fe es por el oír la voz de nuestro Padre, oír la voz de Dios. Dios siempre, hermanos, esto sí no lo puedo dejar pasar por alto. Dios siempre va a hablar a su vida con propósito. Dios no va a hablarle a su vida para cumplirle su caprichito, ni el mío. Él siempre habla con propósito. Dios no habla para satisfacer mi ego, ni mi orgullo, ni mi economía, ni nada de esas cosas. Dios habla con propósito. Si a mí me da plata, no me la da para que yo me sienta mejor que los demás. Dice la Escritura que me la da para que yo le dé a los demás, para suplir la necesidad de otros, no la mía. Si Dios me sana de una enfermedad es porque necesito las fuerzas para ir a predicar la palabra del Señor. Necesito la sabiduría y el entendimiento para hablar de Él. Si Dios restaura mi hogar porque está desbaratado o lo que sea, es porque a través de ese hogar Dios se va a manifestar. Dios no habla sin propósito. Dios no habla sin propósito. Los testimonios que podemos hablar de Dios son los propósitos de Dios en mi vida o en la vida de aquel que está dando el testimonio. Pero tiene que haber propósito. Dios no hace milagros por hacerlos. Dios no habla por hablar. Dios no nos enseña su palabra como nos la está enseñando por hablarla. Se los aseguro, mis hermanos. Se los aseguro con absoluta certeza que lo que Dios nos está dando tiene propósito. Que no nos tome por sorpresa el propósito de Dios. Que estemos apercibidos en comunión con el Señor para poder entender el propósito de Él en este tiempo para nuestra vida. Las riquezas que Él está depositando en su corazón y en el mío no es para guardarlas, pero por nada del mundo.
Esa riqueza usted no la va a poder tener oculta, sí o sí, se lo digo. La va a tener que expresar, porque lo que Dios habla trae propósito, tiene propósito. Y esa es la fe. ¿Qué es la fe y cómo es la fe? Ahí la estamos aprendiendo. ¿De qué se trata eso? Bien. Vamos a mirar unos ejemplos de fe, que están plasmados en la Escritura. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Va a leerlo el hermano Byron. Lucas capítulo 8. ¿Está ahí, hermano Byron? Bien. Sí, versículos, ya le digo qué versículos, porque si tengo que contar algo más. Bien, del 22 al 25. Escuchen esto con mucha atención. Reina Valera. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a nuestro maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bien. ¿Por qué el Señor Jesús les pregunta dónde está su fe? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Qué les quería enseñar o qué les quería decir, Joana? Joana de Bogotá. Que lo que él dice se cumple. Bueno, que en su tiempo se cumple. ¿Quién más? Hermana. Estoy pensando una pregunta. Si en el versículo anterior habíamos visto que Dios le dijo a Jesús que le dijera a esa higuera que ya no iba a volver a dar fruto, y aquí en la barca le dice a ellos, hombres de poca fe, es porque ellos pudieron haber orado a Dios y Dios les hubiera dicho que hablara a los vientos para que se calmaran. Muy buena pregunta. La primera respuesta es que no les dice hombre de poca fe. ¿Cómo les dice? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En dónde estaba, hermanos? Jesús, en Jesús. Ahí acostadito, dormidito. ¿En dónde estaba la fe? Ahí en la barca con ellos. En Jesús. Pero ¿sabe qué dijeron? Maestro, maestro, despiértanos. Es que mira el problema en el que estamos metidos. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. ¿Y dónde estaba la fe? Ahí. Y antes preguntan, atemorizados y maravillados. Oye, pero ¿quién es este que está aquí con nosotros? ¿Quién es? Y él les dice, oye, ¿dónde está vuestra fe? Luego no era el Mesías, no era el libertador el que estaba caminando con ellos ya por tiempo. ¿En dónde está su fe, hermano y hermana? ¿A dónde la está buscando? ¿La está buscando en el milagro? ¿La está buscando en el trabajo? ¿La está buscando en dónde? ¿En dónde está su fe? Lucas 18. Hermana Lorena. No sé a quién, a mí me dices porque yo a veces no. ¿A quién? ¿Qué versículo? Lucas 18 del 6 al 8, por favor. Entonces la historia es que una viuda tenía un problemita y esa viuda todos los días iba a donde el juez. Juez y molesta en la vida al juez. Y juez. Bien. Versículo 6. Y dijo el Señor:
Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta como dura, ¿cierto? Cuando venga el Señor Jesús, ¿la gente estará escuchando a Dios hablar? ¿Estará escuchando a Dios hablar? Porque si clamamos a Él, Él no tarda en respondernos, dice la Escritura. Él nos va a responder. Si vamos a la comunión con Él, Él nos va a responder. Entonces, fe es recitar un versículo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, bla, 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 bla. Eso es fe. Fe es clamar a Él día y noche, como lo hacía nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Rey Cristo Jesús. Él ahora un hombre como usted y como yo, sin trampas, sin artilugios, sin nada de esas cosas. Él subía a orar porque quería escuchar la voz de su Padre. ¿Por qué la quería escuchar? Porque su fe necesitaba estar firme. Su fe estaba firme porque oía la voz de Dios, porque la escuchaba todo el tiempo. Él no hizo nada de suyo propio. Él no se inventó un milagro. Él no le puso las manos a nadie para sanarlo o darle vida porque él quiso, sino porque Dios se lo dijo en comunión. Hechos 2:22, por favor. Hechos 2, versículo 22, Maleja. Listo. Reina Valera, ¿sí? No sé qué es. Hechos 2:22, toca leerlo despacio, Malejita, por favor. Varones israelitas, Hablando el apóstol Pedro. oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Maleja, vuelve y lo lee despacio, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Según ese versículo, ¿cuántos milagros hizo el Señor Jesús? Ninguno. Ninguno. ¿Quién los hizo? Dios. Dios a través de él. Dios a través de él. ¿Por qué los hacía? ¿En dónde estaba fundamentada la vida de Jesús? ¿Cuál era su fe sólida que el Señor Jesús tenía? Dios. La comunión con su Padre. Escuchar a su Padre hablar. Absolutamente, palabra por palabra, hecho por hecho. Jesús lo dijo y lo hizo porque lo oyó y lo vio de su Padre. Por eso fue a la cruz por usted y por mí. Por eso no tuvo temor ni miedo del día, de la noche, de lo que va a pasar ahorita, mañana o pasó mañana. Por eso no corrió a pelear allá con el man que iba a matar a Juan el Bautista, porque esa no era su tarea. Por eso no corrió detrás del joven rico que vino y le dijo qué debe hacer para ser salvo, y le dijo venda lo que tiene y salió corriendo y se fue y no creyó. Tampoco corrió detrás de ese. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque esa no era su tarea. Su tarea era creerle al Padre todo lo que él le decía y hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera para estar vivo y para poder dar la vida por nosotros. Ustedes y yo necesitamos estar vivos en esa fe, fundamentados en esa fe, en la fe de escuchar al Hijo de Dios. ¿En dónde está vuestra fe?, le pregunta a los discípulos. Y él es el autor y consumador de la fe. Aquí está, pero no lo pudieron ver. ¿Quién es ese? Yo prefiero recitar un par de versículos.
Yo prefiero hacer, como dice Isaías 57. Yo más bien hago y hago, así fracase y me tropiece, sigo haciendo, hasta algún día se me dará. Algún día se me dará. Hay frases como caminar en fe es esperar a ver qué pasa. ¿Sí han escuchado eso? Esperemos a ver qué pasa. Todo será de Dios. Eso llaman caminar en fe. Esperar a ver qué pasa. Caminar en fe es haber oído la voz de Dios. Eso es caminar en fe. ¿Con cuánta seguridad podemos caminar nosotros en fe cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Será que vamos a tener miedo de mañana, de pasado mañana, de si sí, de si no? Escuchar la voz de Dios nos tiene que dar la certeza absoluta de dónde venimos y para dónde vamos en todos los eventos de nuestra vida. Y yo no lo estoy diciendo porque yo lo viva, mis hermanos, porque la primero que ha recibido esta enseñanza en esta semana ha sido yo. Y muy dura lección, muy dura palabra para mi vida. He tenido que postrarme delante de Dios y pedirle perdón, de verdad, perdón, por no saber escuchar la voz de Él. Por escuchar la voz de mis afanes, de mis angustias, de mis problemas. Por escuchar la voz de mis necesidades. Y no escuchar la voz de Dios. Y estar tranquilo. Y reposado, como dice Hebreos. Reposado, realmente. Miremos otra, Lucas 22. Otro ejemplo. Lucas 22. Voy a leerlo yo. 31 al 34. Estamos ahí, Lucas 22, 31 al 34. Dice la palabra del Señor así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor Jesús. Le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿Con qué propósito? Para no pierdas tu fe. Para que tu fe no falte. Luego, ¿qué necesitaba Pedro? ¿Qué era lo que no debía faltar en la vida de Pedro? La fe. ¿Qué era lo que no debía? La comunión con Dios. La comunión con Dios. Porque ¿a quién debió haberle contado Dios que el diablo lo iba a zarandear? Pues a Pedro. Pero se lo contó a la fe, al Señor Jesús, al que mantiene la comunión con el Padre. Oye, dile a Pedro que el diablo lo pidió para zarandearlo. Que tu fe no falte, le dice a Pedro. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire la arrogancia en pasta. Él le dice, Pedro, al Señor Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a morir. Mejor dicho, tremendo man. Pero el Señor Jesús le dice, hermano, usted no tiene comunión con el Padre. Pedro, te digo que el gallo no cantará 3 veces y ya tú me has negado 3 veces también. O sea, no ha cantado el gallo ya cuando tú me has negado. Pedro, tú no tienes comunión con el Señor. Tú no escuchas la voz de Dios. Te estoy diciendo que ya oré por ti porque el diablo pidió para zarandearte. Pero ya oré por ti. Ya oré por ti. Que tu fe no falte. De hecho, la fe les iba a faltar porque iba a ser crucificada en una cruz. Iba a estar ausente por unos días y ellos iban a volver a sus trabajos y a su vida cotidiana, porque parece ser que ni siquiera creyeron que él iba a resucitar, hasta que resucitó y se les apareció otra vez. Pero por falta de fe, hermanos, por falta de esa fe que usted y yo necesitamos, de tener comunión con el Señor, de escuchar la voz hablar. No es solo frases, se los digo, no es solo frases, necesitamos hablar con Dios y que Él nos hable, para que vivamos en paz y gozosos todos los días de nuestra vida.
porque sí, porque no, gozosos. En la vida y en la muerte, gozosos. En todo tiempo, gozosos. Porque hemos oído la voz de Dios. ¿De dónde más sacamos nosotros esa esperanza, esa gratitud, si no es escuchando la voz de Dios? ¿Cómo más la vamos a sacar? Caminar en fe es oír la voz de Dios. Eso es caminar en fe, oír la voz de Dios. Esa es la fe. Y pudiéramos hablar, como dice la escritura de Hebreos 11, todo lo que quieran. Abraham le creyó a Dios al 100% de lo que Dios le dijo. Tanto que Dios le hizo una promesa y le dijo después, mate la promesa. Y él se fue a matarla. ¿Por qué se fue a hacerlo? ¿Por qué se fue a sacrificar la promesa? Porque él dijo, él habló. Él me habló. Y si él me dijo que a través de él venía una nación, así va a ser. Que a través de él iban a pasar cosas, así va a ser. Yo lo voy a matar, que él lo va a resucitar. Pero que su palabra se cumple. Se cumple. Por eso él caminó en fe. Porque escuchó la voz de Dios. La oyó claritica y la creyó. Y supo esperar. Aunque pecó también como cualquiera de nosotros. Pero esperó. Y le fue contado por justicia, dice la escritura. Si quieren leer la historia, está en Romanos 4, del 17 al 21, y en Hebreos 11, del 17 al 19, para que ustedes lo lean sobre Abraham. ¿Quién soy? Sería la pregunta. Y la pregunta que deberíamos gritar a voz en cuello, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Es mi identidad. Y si hijo de Dios, también preparado para escuchar la voz de Dios. Mi identidad como hijo es que escuche la voz de Dios, no hijo de título ni de nombre, ni porque voy a la iglesia ni porque leo la Biblia. Hijo es que soy hijo y esa es mi verdad, la verdad dada del cielo, y esa verdad me lleva a hablar con mi papá. ¿Qué otro consejero podemos buscar sino a nuestro Padre que está en los cielos para que nos hable por su Santo Espíritu? Y mantengamos firmes en la raya, siempre caminando para adelante, pase lo que pase, entendiendo que Dios nos habló y que nada extraño acontece, como dice Primera de Pedro. ¿Por qué se asombran como si algo extraño pasara? Ustedes tienen que saber que su fe va a ser probada todo el tiempo, va a ser probada. Este no es un jardín de rosas. La vida de creyentes es una vida de fe, de comunión con Dios todo el tiempo, de comunión con Dios todo el rato. Dios habla con propósito. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Dios habla con propósito. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Vamos a mirar un versículo bastante fuerte ya para ir terminando. Y está en Romanos 14. Jenny, Romanos 14. Versículo 23, la última partecita, la parte B. Jenny Gutiérrez. Después del punto y coma. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oh. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué es pecado, Jenny? Porque no proviene de donde es la fuente. Todo lo que no proviene de esa convicción que da haber escuchado a Dios hablar es pecado. Entonces es en sus fuerzas y en las mías. Entonces nos caemos una vez y volvemos y nos paramos, pero seguimos haciendo fuerza. Porque si su fuente es otra, es pecado. Exactamente. Y puedo ser yo mismo. Entonces, ¿qué nos puede traer convicción para que no haya pecado? Pues la comunión, escuchar a Dios hablar, escucharlo hablar, así de sencillo. No, no tan sencillo. De eso se trata más bien, porque no es sencillo.
No es sencillo por esa naturaleza de querer oír que otro me cuente, que otro estudie, que otro vaya y escuche a Dios hablar y venga y me diga, como ya lo hemos estudiado en varias ocasiones. Números capítulo 23. Berenice. Perdón, ¿qué cita bíblica es? Números 23:19. ¿Berenice está? Sí, ya voy a buscarlo. Ay, perdón que no la veía aquí en la pantalla. Sí, está aquí, ¿no? Números 23. Versículo 19. 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. ¿No les parece lindo? Saber que si usted se acerca a Dios, que no miente, que no es hombre para arrepentirse, que lo que Él dice lo hace, que lo que Él habla lo ejecuta. ¿No le parece lindo querer escuchar la voz de Dios? Querer escuchar la voz de Dios, por favor. Esa es la fe. ¿Quién tiene otra versión? Hermana Lady tiene, ¿cuál tiene? Yo. Hermana Lady, ¿cuál tiene? Y ahorita hermana Liz. Ya, ahora sí. Allá. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces no miente ni se arrepiente. Entonces, si Dios le habla, ¿qué va a pasar? Cuando uno dice Dios me dijo y no pasó nada, ¿qué pasó? Cuando uno dice, pero si este versículo dice tal cosa, ¿por qué no sucede? Aquí está escrito tal cosa, pero ¿qué pasa? Entonces estamos hablando de que Dios miente y que se echa para atrás. Porque si el versículo no da, lo que pasa es que si nosotros vivimos por los versículos, pues ahí nos vamos a quedar esperando. Porque ese versículo no se lo habló Dios a usted. ¿Para quién es? Yo no sé. Pero si Dios le habla esa porción de la escritura, mire, esto es para ti, hijo o hija, es indudable que va a suceder lo que Él hable. Es indudable que va a pasar lo que Él dice que tiene que suceder. Porque ni se arrepiente, no se echa para atrás, ni miente. Dios. ¿Qué otra versión hay, hermana Alice? Por favor, para ese 19. Bueno, no me acuerdo cuál, pero bueno. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Muy bien. Yo solo les pregunto para que guarden esta pregunta en su corazón. ¿Qué le ha prometido a usted? ¿Qué le ha dicho a usted? Dios de viva voz a usted, ¿qué le ha dicho? Porque si le ha dicho algo, se tiene que haber cumplido ya. O se va a cumplir porque le dice que se demora un tantico. ¿Qué le ha hablado Dios? ¿O qué versículo usted ha leído que cree que Dios le dijo? Y todavía está esperando algo que Dios no le dijo. ¿Qué le habla Dios a su corazón? Es la pregunta para usted. Dios, ¿cómo me está hablando en este tiempo? ¿Qué me está diciendo en este tiempo Dios? ¿Me ha dicho algo? Son preguntas que a veces no hacemos, pero que necesitamos hacerle a nuestra comunión con Dios, a nuestra vida en comunión con Dios. Vamos a mirar lo que es la fe, lo que es escuchar a Dios hablar. ¿Qué es eso, por favor? Si están sentados, no se van a caer por lo que vamos a escuchar, porque es una palabra de las más maravillosas que yo haya visto en la palabra de Dios. Judas 20.
Judas 20. ¿Quién es Pascale? Vivian, lee Judas 20, por favor. Vivian. Momento. La gente está delicada. Dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otro que lo lea, por favor. Cualquiera que lo lea. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién más quiere leer? Dios hablaba y dice: pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Tengo otra nueva versión internacional, dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la fe que quiere que tengamos con Él? ¿Qué título le da el mismo Dios y por qué le da ese título? ¿Por qué es santísima fe? ¿Por qué es santísima fe, mis hermanos? ¿A qué nos acercamos nosotros? ¿A escuchar al amigo o a escuchar al mismo Dios hablar? Al santo, al verdadero, al que no miente, al que no cambia. ¿Cuánto valor nosotros le damos a escuchar la voz de Dios? Porque eso es santísimo. Eso es santísimo, ni siquiera santo. Es todo lo que Dios es. Escuchar la voz hablar, escuchar a Dios hablar. Es todo lo que Dios es. Mire, hermanos, esta es una promesa no de Giovanni. Eso está en Hebreos. Y dice, en Hebreos 4, y dice que al parecer algunos no han entrado en el reposo de Dios. Porque Dios ya terminó todas las obras. Y quieren que nosotros terminemos todas las obras también. Y descansemos y reposemos escuchando a Dios hablar. Aún tenemos cara de amargados para donde quiera que vamos. Porque no estamos en esa santísima fe. Porque no caminamos en esa santísima fe. De escuchar la verdad y la vida en la oración, en la comunión con Él. ¿Cómo más? Yo no sé cómo más, realmente. No sé cómo más. Pero sí lo que sí sé es que necesitamos ir allí con sencillez de corazón realmente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ir a Él no con mis argumentos, ni con mis deseos, ni mis pensamientos. Sí, se los expongo, pero no queriendo que Él me dé como yo quiero, sino que su palabra sea eso, santísima para mí. ¿Y eso qué nos va a traer? Nos va a traer el gozo más grande que usted se pueda imaginar. Nos va a traer esperanza. Nuestra oración va a ser agradecida todo el tiempo. Todo el tiempo, porque nuestros ojos no van a ver circunstancias. Nuestros ojos van a ver la verdad de Dios. Al Santísimo por excelencia hablándonos. Pues el Espíritu Santo quiere invitar hoy a que amemos esa comunión, a que amemos y anhelemos con todas nuestras fuerzas escuchar a Dios hablar. Caminar en fe no es esperar a ver qué pasa. Caminar en fe es oír la voz de Dios, con propósito, mis hermanos, con propósito, con propósito. Dice la Escritura que la palabra de Dios es pura, santa, es verdadera.
Por eso nuestra comunión con Él es santísima, si la tenemos. La fe es santísima. Oír la voz de Dios es algo santísimo. Dos hermanos que quieran hablar de lo que han entendido en esta mañana. Dos hermanos que quieran hablar. Pastor, es tan importante, pastor, escuchar la voz de Dios. Es tan preciosa, es muy hermosa, te trae una paz de tranquilidad. Estaba pasando por cierto proceso muy fuerte, que fueron de años, pastor. Y me desenfoqué de una manera tremenda. Y fue tanto el desenfoque, pastor, que dejé de escuchar la voz de Dios. Eso fue hace mucho rato ya. Dejé de escuchar la voz de Dios. Y empecé otra vez a acercarme a Él y a pedirle que por favor, yo necesitaba, voy a escuchar porque me había desenfocado. Me había desenfocado mucho. Y que yo necesitaba escuchar, o que necesitaba sentir esa tranquilidad de que verdaderamente Él estaba allí conmigo y que Él no me había dejado, de que, aunque me dijeran gente que venían profetas y decían, no, Dios está contigo, pero no, yo no quería, era eso, yo quería era escucharlo a Él decirme, estoy contigo, ¿sí? Y me empecé a desesperar, empecé a preocuparme, y dije, no, yo busqué el pasaje, leía la Biblia, leía el proverbio, leía lo normal, el devocional, pero yo sentía que no me llenaba, que no me llenaba lo que estaba aconteciendo, no me llenaba. Decían, no, yo no quiero así, yo quiero que tú me digas, lee tal versículo, di esto. Y fue tan hermoso, y empecé a descansar en Él, empecé a decirle cómo me sentía, y le pedía perdón el haberme desenfocado. Fue un problema familiar que hubo. Yo soy nacida en este país, pastor, pero me crié en otro país. Y yo vine a este país en búsqueda de algo y para descubrir una verdad, pero él me decía que iba a descubrir la verdad, pero que me iba a doler mucho, y yo no pensaba que iba a dolerme tanto. Cuando yo vengo a este país descubro que mi papá nunca me reconoció. Y eso a mí me desenfocó tanto que perdí. No me perdí de las cosas de Dios, sino que perdí la voz de Dios. Dejé de escuchar la voz de Dios, porque dice que cuando nosotros nos concentramos en otra cosa que no sea la comunión con Dios, que no sea buscar la presencia de Dios, que no sea escuchar la voz de Dios, eso nos tira al piso y nos desenfoca. Gracias, hermana. Y de allí fue cuando Dios volvió a hablarme, pastor, y me dijo estas palabras claramente. Isaías 62 me dijo, Hexiba Beula. Cuando tenga tiempo lo lee y verá qué significa. Ok, gracias. Gracias, hermano. Voy a preguntarle a otra hermana que se llama Berenice Nieto. Se fue Berenice. Entonces, Lucía Nieto, por favor. ¿Qué entendió en esta mañana para su vida? Veo muchos nietos aquí en esta pantalla. Un momentico, pastor, qué pena. Me salí de la reunión. Bueno, yo entendí que nosotros siempre debemos tener a Dios en nuestro corazón, siempre estar agradecidos y escuchar la palabra de Él de una manera santísima, que esto es tener una comunión con Dios.
y que nunca debemos apartarnos de su palabra, nunca debemos desconfiar de su palabra, porque Él es un Dios fiel que cumple sus promesas y que nunca nos falla. Amén, gracias. Señora Lucía Nieto, ¿qué entendió en esta mañana? Y bienvenida. Toca quitarle abrir el micrófono, su merced. Mientras la hermana Lucía abre, voy a preguntarle a un hermano entonces. Hermano Byron. Sí, señor. Entonces, viendo que el Señor nuevamente se acerca para enseñarnos de Él y recordarnos, pues, la dependencia con la que nos hizo de Él. Entonces, mientras uno va caminando, pues, durante esta vida, vienen todo tipo de voces, pero Él nuevamente hoy se acerca y nos enseña que la voz correcta, la enseñanza que es verdadera y lo más importante en nuestra vida es venir a escucharlo a Él y a venir a comunión con Él. Entonces, pues eso lo vuelve a resaltar y coloca esa comunión, esa conversación con Él en el más alto lugar, es decir, le da la mayor importancia que debemos tener, pues, en nuestra vida. Qué bonito. Lorena, ¿quiere ampliar un poquito, por favor, lo que usted entendió? Ay, mis hermanos, se le revuelve a uno ¿Los huevos? las entrañas. Cuando Dios le dice a uno, ¿alguna vez he prometido sin cumplir? ¿Alguna vez he hablado sin ejecutar? Ese es Dios, ¿no? Así que solo puedo decirles que si Dios nos habla esta palabra hoy, no es porque sí, o no es porque Giovanni la tenía durante esta semana en enseñanza, sino porque Él habla cuando tiene un propósito y habla con un propósito. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Manito Pedrito y familia. Hermanito, siempre había fundamentado más la fe en lo que yo pensaba y en lo que yo creía de mí. Pero el cambiar enfoque le permite a uno verdaderamente descansar sabiendo que es en lo que Él dice, lo cual es perfecto e invariable. Y cuando tenemos esa certeza y cuando en nosotros se crea esa convicción de ¿cómo yo expresarlo? La calidad, la nitidez, la precisión de su voz y el valor que ella implica para mi vida y en lo que yo fundamente, no solo lo que pienso, sino lo que hago verdaderamente, allí hay una transformación y se puede sustentar no en lo que yo soy, sino en lo que Él es, lo cual es invariable. Gracias, hermano Pedro. Gracias. Vamos a ir hasta Sogamoso, que nos van a cantar en Sogamoso una alabanza. Javier va a cantar, un muchacho que canta para el Señor también.
Y pues por ahí vamos a empezar, a ver si se forma el grupo de ¿cómo se llamará eso? De adoradores, de hombres y mujeres que canten al Señor. Y pues vamos a empezar pues por Sogamoso. Pero antes de ir a Sogamoso, quiero preguntarle a Joanita, ¿qué le habló el Señor en esta mañana? Bueno, adicional a lo que han compartido los demás participantes, comprendo que, digamos que no es solo estar en comunión con Dios para no estar en angustia, en pesar, en sentirse desorientado. Puede que uno crea que su vida le está yendo bien, que todo va bien, pero es que es en mis fuerzas en que estoy actuando. ¿Qué tan bueno es no hacer las cosas en pecado, sino hacerlas de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a lo que mi Padre me diga que debo hacer, no en mis fuerzas? Eso me habló Dios hoy. Que pueda que mi vida, yo diga, no, pero es que yo voy bien, yo voy tranquila, yo no estoy angustiada, yo no tengo problemas económicos, mi matrimonio es muy tranquilo, pero estoy haciendo todo en mis fuerzas, no de acuerdo a lo que mi Padre quiera que yo haga, de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Gracias, Joana. Mariño Samuel. Sí. Por favor. Pues yo estaba mirando esa palabra última que nos dio, que es la de Judas 1:20, y me puse a mirarla en otra versión, en la versión TLA, y yo creo que ese versículo me habló y me dio como un resumen de lo que significa escuchar la voz de Dios. Y dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Yo creo que esa palabra me habló a mí esta mañana, que deja muy en claro que esa comunicación que debemos tener con Dios es algo muy especial, algo que se tiene que cuidar, algo que uno tiene que amar. Y entonces esa palabra como que me habló y me confrontó mucho a la hora de hablar con Dios, y no solamente, y como lo decía la hermana, no en mis fuerzas, sino creyendo en lo que Él dice, en lo que Él ya ha dicho de mí. Y ya, eso es todo. Gracias, Samuelito. Hermano Javier Cepeda, desde Sogamoso City, por favor. Abra el micrófono, Javiercito. Micrófono. Ya. ¿No tiene volumen, será? No se escucha, no se escucha. No se escucha. Mientras arreglan el sonido, ¿Jenny tiene algo que aportar? Sí, señor. Quiero leer una escritura. Bueno, de hecho dos. Dice la escritura, en Santiago 2, perdón, y el verso 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen y tiemblan.
Pues bien, parece que la fe no está basada solamente en que... ¿Ya? ¿Escuchando? Todavía no. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Todavía no. Un segundo. Estamos. Ya. ¿Sí nos Ya escuchan? Sí, ya. ¿Sí nos están escuchando? Sí. Y los escuchamos un segundo mientras terminan de hablar. ¿Nos escuchan ahí? Sí, señor. ¿Ahí nos Sí, escuchan? señor. ¿No? No se escucha. Muévale ahí dos veces. Pero ahí está abierto. Ahí está abierto. El micrófono está abierto. Escriba. Sí, escribe, papi, que sí. Se me fue. Sí. Sí, pero rápido. Escuchamos. Simplemente. Perfectamente. Por favor. Listo, Javier. No. Pulguita. Chiquita. Listo, Javier. Bueno, Jenny, entonces. Ok. Vuelvo a leer. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios ¿Ahora sí escuchan? parece que la escritura quiere... Escuchamos. Bueno. Ya está. Ahorita, gordita. Sí, tranquilo, hagan. Hágale, José, Javier. Cierra, Jenny. ¿Ahora sí? Lo vemos y lo escuchamos. Ahora sí. Sí, Es que señor. el otro computador estaba... Se cansó. Se cansó, yo no sé. Buenos días para todos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios. Y el resplandor de tu gloria derrama oh, tu poder cuando cantamos santo, santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, y el resplandor de tu gloria derrama hoy tu poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama hoy tu poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Declámalo ahí. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, José. Qué lindo. Jenny va a terminar su exposición y Vivian va a terminar la reunión con oración. Sí, ahora sí. Entonces la escritura dice que los demonios también creen y tiemblan. Todo el tiempo escuchamos que la gente dice, yo creo en Dios. Claro. Y Diosito. Y creo que pues realmente no hay alguien que no sepa que Dios existe. Pero cuando la escritura nos muestra, creo que por favor leamos 1 Corintios, versículo 2. ¿Corintios qué? 1 Corintios, versículo 2. Sí, pero ¿qué capítulo? Perdón, capítulo 2. 5 y 6. Así dice que versículo. Vamos a leer del 1 al 5, por favor. Lo voy a leer en esta versión, para que todos estén atentos, por favor. Dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alarde de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa, sino de Cristo y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Coma, énfasis aquí, por favor. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. En otra versión dice, para que la fe de ustedes esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Definitivamente creo que nuestra fe no puede estar fundada solo
en hechos que hemos oído, que sabemos, sino que tiene que estar fundada, basada en una experiencia donde yo puedo ver y conocer a ese Dios de manera personal, porque nadie lo va a hacer por mí. La fe no es prestada. Otro no va a confiar por mí. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, tiene que estar basado en una experiencia donde Dios ha manifestado a mi vida quién es Él. Y cuando dice que mi fe tiene que estar basada en el poder de Él, otro no lo va a hacer por mí, porque es mi confianza. Y pues, qué triste cuando nuestra vida está basada en solamente en decir, yo también creo, pero pues ese versículo de que los demonios también creen y tiemblan es bastante fuerte. Gracias, Gotita. Ok. Vivi está por ahí. Sí. Solo quiero decirles, hermanos, que la palabra profética más segura la tiene en su mano, no la que alguien viene y le cuenta. Las comunidades están llenas de profetas que leen la escritura y vienen y la dicen en la congregación. Pues yo soy profeta, usted es profeta, todos somos profetas. El que anuncia el evangelio es profeta. Pero la profecía que usted está buscando para su vida, esa se la habla Dios a usted. La palabra que necesita saber para su vida, se la habla Dios personal a usted, no a través de. Es usted y Dios, Dios y usted, yo y Dios, Dios y yo. No le manda, Él no manda razoncitas en este tiempo. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, yo no mando razones, hoy les hablo por el Hijo, por el Hijo. Así que, hermanos, a amar esa fe santísima con todas nuestras fuerzas, atesorarla y vivirla de manera, cueste lo que nos cueste, con todo nuestro ser, y vamos a ver una comunidad realmente andando en los hechos de Dios, en la vida que Dios le manifieste a cada uno de nosotros, y muchos se convertirán a Cristo, porque nosotros manifestamos el carácter de Cristo como iglesia. Nosotros somos lo visible de Dios en la tierra. Así que necesitamos amar esa comunión con el Señor. Vivian Paola. Señor, como lo dice tu palabra, es imposible agradarte si no tenemos fe, si no escuchamos tu voz, si no escuchamos cuando nos habla, Señor. Te pido perdón, Señor, por no amar esa santísima fe, Señor, por no escuchar y no ir a tus pies a escuchar tu voz, Señor. Porque sí, realmente podemos estudiar tu palabra y orar, pero a veces se convierte en un monólogo, Señor, y no en un diálogo en donde escuchamos esa voz tuya, Señor. Tu voz, Señor, que nos alienta, tu voz que nos afirma, Señor. Gracias porque eso es una responsabilidad que nos das como hijos, Padre, y un privilegio, una responsabilidad y un privilegio de podernos dirigir directamente a ti y hablarte y poder ser respondidos de nuestra oración, Señor. Y gracias también porque no es lo que está en nuestro corazón, Señor, sino que nos responde lo que está en tu corazón, que es lo que nosotros realmente necesitamos, Padre. Y por eso estoy realmente agradecida, porque tú solo das cosas buenas a tus hijos, Señor. Y aunque yo como ser humano quisiera otras cosas, Señor, tú estás ahí para decirme qué es lo que yo necesito.
porque el propósito que tú tienes para mí es lo que está en tu corazón y no lo que está en mi corazón, Señor. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a escuchar tu voz en todo momento, Señor. A que nuestra relación contigo sea íntima, personal, real, Señor. A que cuando vayamos a ti, Señor, vayamos con un corazón dispuesto a escucharte y amar esos consejos que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque hoy siento que cada vez que escucho tu palabra me sorprendo. Y me sorprendo de tu amor inagotable y de cómo un padre enseña a su hijo de la manera más amorosa, Señor. Gracias. Gracias por reuniones como estas, en donde vemos tu amor, vemos cómo tu palabra crece, vemos cómo tu palabra nos exhorta y nos ama. Queremos que nuestros cimientos sean tus palabras y tus respuestas, y no los que escuchamos en otro lado, Señor. Que vengan de ti, de la verdad. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estos tiempos de recogimiento y de amor. Yo te alabo, te bendigo y pido que esta semana, Señor, sea para reflexionar en eso, en estar en un corazón dispuesto siempre a escucharte para poder servir a los demás, para poder darte a conocer, para poder decirle a las demás personas que sí pueden acercarse a ti y oír tu voz, porque tú eres un Padre y un Dios personal con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me siento realmente agradecida contigo por esta palabra, Padre. Por verme como hija y por permitirme acercarme a ti en cada momento, Padre. Gracias, Padre. Gracias te doy por esta reunión, por este momento, por tu Espíritu Santo y por esa palabra tan maravillosa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Bien, hermanos. Quería contarles que estamos iniciando un grupo de hermanos para trabajar con los niños y los jóvenes. Entonces, está abierta la invitación a quien quiera participar. Todavía no tenemos planes. Anoche hicimos una reunión ya un poco más enfocada. Entonces, los que quieran participar en esta reunión, entonces pueden escribir en los grupos, en el grupo yo, fulano de tal, quiero participar en el grupo con niños, con jóvenes, y vamos entre todos a crear el programa. Como es virtual, entonces necesitamos el trabajo en el cual los muchachos se sientan involucrados, los niños. Anoche veíamos que los niños se aburren a los 10 minutos, ya están aburridos de escuchar una conversación o de lo que sea. Entonces lo que se necesitan es elementos y trabajo de tal manera que ellos se sientan atraídos y que anhelen la siguiente reunión y la siguiente y la siguiente. Para eso se necesitan hermanos dispuestos, hermanas dispuestas a trabajar en el tema. También se va a necesitar, para los que tienen niños pequeños, la colaboración del papá o de la mamá, ojalá de ambos, a la hora de la reunión con los niños, para que ellos estén ahí con ellos, para que los estén ubicando, estén al tanto de sus chiquitines y puedan recibir en medio de lo que se va a hacer, de las dinámicas que se va a hacer, el carácter de Dios. Puedan entenderlo, puedan ir creciendo, puedan ir madurando, puedan ir sabiendo de qué se trata estudiar la Biblia de una manera que ellos se enamoren de ella, la deseen de verdad. Entonces está abierta la invitación a todos para que por favor, si van a participar por los grupos donde están, pueden inscribir su nombre y con todo gusto los unimos a la reunión. Les mandamos el horario de las reuniones, que es una a la semana, yo creo, para organizar el tema y toda esta cosa y empezar a trabajar. Esa es como el anuncio de este fin de semana. ¿Qué más les digo? Pues que les amo muchísimo, que me siento muy feliz de ser servidor de ustedes,
que verlos, que entender que reciben la palabra con gozo, con alegría, que saben que no es palabra de hombre, sino que es la palabra del Señor expuesta al corazón de nosotros y que nosotros somos los que tenemos que ir a su presencia a mirar qué fue lo que nos dijeron y qué me corresponde a mí. Eso es extraordinario, que vayamos entendiendo eso. Nuestra responsabilidad frente a Dios. Recuerden que no es la responsabilidad de este servidor, es su responsabilidad. Mi responsabilidad es traer el tema los domingos y de quien se vaya a parar aquí. El próximo domingo va a haber otra persona predicando también. Y así va a ser la tarea. Van a haber personas diferentes predicando para que pues no nos acostumbremos a. Y siempre sepamos que van a haber otros hermanos acá. Ojalá uno por uno de todos los que estamos acá podamos predicar un domingo así virtualmente como lo estamos haciendo. Entonces, les amo muchísimo. Cualquier inquietud la escribimos, cualquier pregunta la escribimos y pues ahí estamos. Un abrazo y pues nos sentimos amados en casa por todos ustedes. Gracias, mis hermanos. ¿Pedrito iba a decir algo? ¿No? Bien. No, pastor, que bendiciones también. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, Milena y Vivian, Yanira, no, por favor, no cierto. Y Andrea tampoco. Gracias a todos, bendiciones. Hermanos, gracias. Que tengan un inicio de fin de semana bueno, agradable y perfecto. Javier, gracias. Están bien, hasta luego. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga. Buen día. Chao, Elenita. Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Yes.